Oh, gracias. Gracias, Alice. ¿Ya? Y ya hemos visto unas cositas. Ya. Bueno. A ver, un poco para que no quede esto en blanco, para que quede en la grabación, ¿sí? Vamos a repasar, vamos a repetir, ¿ya? Creo que en la primera grabación hicimos algo, vamos a repetir, ¿ya? Para que no quede en blanco. Entonces empecemos acá con las definiciones básicas. Ayúdenos con la lectura. A ver, usted mismo, señorita Alison. Vamos de nuevo, para que quede registrada la grabación. Red consiste en identificar los nodos de origen y los nodos de destino posibles para el problema de programación de transporte y asignación, detallando todos los arcos, rutas de distribución posibles. Nodos se representan con círculos e identifican los orígenes y los destinos. Arcos se representan con líneas e identifican las posibles rutas. Correcto. Entonces aquí tenemos la red. Ya vimos que la red es simplemente la unión de los nodos con los arcos, ¿no? Los nodos representan cada uno de los puntos a los que nos vamos a trasladar y los arcos representan la distancia que hay que atravesar entre un nodo y otro, ¿sí? Ahí teníamos el análisis de redes. A ver, Ginger, ayúdanos con la lectura, por favor. Análisis de redes. Ginger. Análisis de redes. Ver la ruta más corta, el camino más reducido a través de la red. Correcto, muchas gracias, Ginger. Entonces, aquí, como les mencionábamos, tenemos esta red. Esta es una red sencillita, ¿no? Existen redes muy complejas, que eso ya más adelante trataremos. Entonces, en esto, ya habíamos mencionado que siempre hay, cuando estudiamos este tipo de casos, siempre hay una matriz. Siempre hay una matriz que da el origen. Entonces, en este caso, tenemos que esta es la matriz y estos son los distintos nodos. Y estas flechas son las distancias que nos indican los recorridos que se va a hacer entre cada uno. Aquí tenemos la representación gráfica de una red. Esto también se lo representa de manera algorítmica, es decir, a través de números. Y ya vamos a ver cómo se hace este procedimiento. Entonces, ahí veíamos este ejemplo. A ver, Arturo, ayúdenos con la lectura, por favor. Arturo Carrión. Ya, la compañía Solo Proyectos S.A. tiene múltiples proyectos distribuidos entre ciudades. En ocasiones los sitios de construcción se ubican hasta 50 kilómetros de distancia hacia la matriz. Se deben efectuar varios viajes al día para llevar al personal suministros, herramientas, equipos, entre otros, desde y hacia los lugares de construcción. Los recursos monetarios disponibles para cubrir los costos de transporte son de alta importancia. La ruta de los puntos de construcción desde la oficina matriz hacia los proyectos correspondientes de la siguiente gráfica. Ya, listo, gracias. Entonces, aquí tenemos esta red de distribución. En esta red de distribución tenemos los nodos. Sabemos que el nodo 1, para este caso, corresponde a la matriz. Entonces, aquí va a estar identificada la matriz. Normalmente esto se representa con una casita porque es donde está identificada el nodo principal, ¿no? Estos son los nodos. Tenemos en total 7 nodos o 7 puntos donde se pueden desplazar los recursos que disponemos. Tenemos obviamente las distancias que están representadas por los arcos, estas flechas. Ustedes ven que cada arco tiene identificada su distancia. Todos los arcos tienen identificada su distancia. Y además de esto, ven ustedes aquí estos numeritos que están sobre la circunferencia, que es decir, sobre el nodo. Estos se llaman etiquetas. Estas etiquetas nos muestran la primera ordenada, es decir, el elemento que está del lado derecho, o sea, sería el lado izquierdo, viéndolo del frente, directo de la pantalla, este 0, esto nos indica la distancia que se debe de recorrer desde el punto de origen, desde el nodo hasta el punto de origen. Como prácticamente estamos en la matriz, obviamente, no hay que recorrer ninguna distancia y estamos en el nodo 1, entonces ahí no hay nada que hacer. Si estamos en el nodo 2 y queremos ir al nodo 1, nos indica que para ir al nodo 1 nosotros tenemos que pasar por el nodo 3 y se va a recorrer hasta llegar al nodo 1 un total de 13 kilómetros. Entonces, eso es lo que nos indican las etiquetas. Si estamos en el nodo 6, por ejemplo, para llegar al nodo 1,
tendremos que recorrer un total de 16 kilómetros. Entonces, es decir, tenemos que dirigirnos al nodo 5. Entonces 5, aquí en el 5, decimos, ¿y ahora para dónde nos dirigimos? Nos dirigimos al nodo 3, que son 14 kilómetros. Obviamente, 14 más 2 son los 16 que estaban acá. Entonces nos dirigimos al nodo 3. Aquí estando en el nodo 3, ¿y ahora qué hacemos? Nos dirigimos al nodo 1 directamente, que son 10 kilómetros. Entonces sumamos 10 más 4 y más 2 son 16. Entonces, y esta es la forma como se etiqueta. Ya vamos a ver en una práctica cómo se hace este proceso de etiquetado. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a continuar. A ver, Kevin, ayúdenos con la lectura, por favor. Ok, profe. 0,1, el 1 es el nodo el cual se va a continuar, nodo precedente. El 0, distancia que se recorre del módulo hacia la matriz origen distancia. Solo Proyectos SA desea saber las rutas o trayectos que minimicen la distancia total que se viaja desde la matriz hacia cada uno de sus proyectos. Ya listo. Entonces, aquí esto es lo que nosotros buscamos hacer, ¿no? La ruta, o sea, identificar las rutas que nos garanticen la menor distancia o el menor recorrido posible. ¿Ya? Seguimos viendo las definiciones básicas. Ya aquí tenemos el concepto de lo que significa nodo rotulado y nodo no rotulado, o nodo con etiqueta o con rótulo. A ver, ayúdanos con la lectura. Uy, se me fue esto. Melanie, ¿nos puedes ayudar con la lectura, por favor? Ok. No rotulado. Cuando no está especificado de la ruta es aquel que no tiene un camino definido. Nodo rotulado o con rótulo. Es aquel que ya se ha identificado el camino desde el nodo, camino más corto hacia la matriz. Ya, listo. Entonces, cuando nosotros tenemos en un diagrama, acá, en este primer ejemplo, vemos que estos nodos no están rotulados. Simplemente tenemos el diagrama, pero no sabemos si nosotros, primero no sabemos dónde estamos, cómo estamos, ni a qué distancia estamos de un lugar a otro. Entonces, esto es una red con nodos no rotulados. En cambio, en este otro diagrama ya tenemos identificadas las distancias de recorrido desde un nodo hasta el origen. Entonces, esto se conoce como nodo rotulado, cuando están identificados plenamente cuáles son los recorridos que debemos de hacer de entre un punto hasta otro punto. ¿Sí? Ya, continúa esto. Vamos con las etiquetas. En las etiquetas, a ver, Dalia, ayúdenos con la lectura. Etiqueta permanente. Corresponde cuando se identifica con presión la distancia más corta desde cuando el nodo Precisión, actual con precisión. hacia la matriz. ¿Ya? Etiqueta tentativa. ¿Mande? Es que tú dijiste presión. Se identifica Matriz con precisión. Verdad. Ya, continúe. Matriz tentativa. Cuando no se ha determinado todavía la distancia más corta desde el nodo actual hacia la matriz. ¿Ya? Listo. Entonces, esto es prácticamente, es cuando estamos desarrollando la red, nosotros ponemos, y no sabemos todavía, o no hemos identificado con claridad, cuando estamos en el proceso de crear estas redes, y no hemos identificado con claridad todavía la distancia, ponemos etiquetas tentativas. Entonces, de manera que esas etiquetas tentativas son susceptibles de modificarse hasta encontrar la etiqueta permanente. ¿Sí? A eso se refiere esta definición. ¿Sí? Y finalmente, una vez que está identificada, o una vez que tenemos identificado ya nosotros el proceso, lo que hacemos es establecer
El algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? Es la descripción numérica de la red. A eso se conoce como el algoritmo, ¿sí? Si en alguna evaluación ustedes les preguntan o en algún rato que estén trabajando en algún lugar donde utilicen esta tecnología y les dicen, bueno, anda, determíname el algoritmo de la red, entonces ustedes ya saben que se refieren a la descripción numérica de las rutas, ¿sí? Donde tenemos, obviamente, si ustedes observan en la red, aquí disponemos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, ya me perdí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 rutas. O sea, 10 rutas diferentes, pero tenemos 7 nodos. ¿Sí? Entonces nosotros podemos desplazarnos entre un nodo y otro nodo de muchas maneras. Entonces, cuando uno no conoce, dice, ¿cuál es la ruta más corta que tenemos que disponer o tenemos que realizar para ir al siguiente nodo? Entonces, para eso se hace esta diagramación y se lo pone de manera de algoritmo, es decir, esta representación numérica, donde tenemos, obviamente el 1 es la matriz, no se lo pone, entonces tenemos del nodo 2 al 3, 4, 5, 6, 7, obviamente el recorrido hasta llegar a la matriz, que sería el nodo 1. Entonces aquí la ruta más corta, obviamente, te dice que tienes que pasar por el nodo 3 y de ahí al nodo 1 y recorres una distancia total de 13 kilómetros. Desde el nodo 3, para llegar al nodo 1, te vas directo, son 10 kilómetros. Del nodo 4, para llegar al nodo 1, tienes que pasar por el nodo 5, y tienes que pasar por el nodo 3, y finalmente al nodo 1, y recorres un total de 18 kilómetros. Para el nodo 5, recorres del 3 y el 1, son total de 14 kilómetros. Del nodo 6, vas por el nodo 5, por el nodo 3 y por el nodo 1, total de 16 kilómetros. El nodo 7, 6, 5, 3 y 1, y un total de 22 kilómetros. Entonces, y esto es lo que se conoce como el algoritmo de una red de distribución, que nos muestra la distancia más corta desde un nodo hasta el origen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esta parte? A ver, Linda, tú alzaste la mano, te escucho. Linda, tienes la palabra. Sí, tenía alzada la mano. Sí, tenía alzada la mano porque mi compañera Alison desea entrar a la clase porque su internet está ineficiente y está en sala de espera. Ah, ya, no la había visto. Sí, ya ahorita le di el acceso. ¿Sí? Ya, ¿alguna otra inquietud? ¿Alguna otra inquietud? Ya no pudimos avanzar más. Yo quería avanzar más con la clase. Ya, tuvimos la primera hora, bueno, tuvimos prácticamente un buen tiempo sin conectividad. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Ya el material, ya creo que... A ver, dime, ¿la vayan? ¿Ibas a decir algo? De aquí, por ejemplo, así, el recorrido de la matriz, de la sumatoria, más o menos que se hacía. En eso que aún, o sea, tengo como un poco de duda. ¿En dónde? O sea, hacia la sumatoria de cada una, o sea, de la instancia. Así, ¿Cómo sacamos estos números? Estos números de aquí, 13, 10, 18, eso. ¿A eso te refieres, Alison? Ya sé. ¿Te refieres a esto, a esta distancia, estos números de aquí? ¿Cómo sacamos? ¿A eso te refieres? A ver. ¿Cómo sacamos? Si estamos en el nodo 7, ¿sí? Para llegar a la matriz, ¿cuál va a ser la ruta más rápida que podemos seguir? Y tenemos identificado esto, que nos vayamos por el nodo 6. Dime. No, nada. Ya, si nos vamos por el nodo 6, de ahí después nos dicen que nos vamos a ¿cuál nodo? Al nodo 5, del nodo 5 nos vamos al nodo 3, y del nodo 3 nos vamos al nodo 1. ¿Cuánta distancia recorremos? Anda sumando.
son 6 kilómetros, más 2, 8, más 4, 12, más 10, 22 kilómetros. Ya veamos si de verdad esta es la solución más óptima. ¿Qué pasa si nos vamos directamente al nodo 2? Tenemos que recorrer 17 kilómetros. Y de ahí del nodo 2, si nos vamos al nodo 1, son 17 más 5, y estamos hablando de 32 kilómetros. Estamos recorriendo 10 kilómetros más. Entonces no es la ruta más eficiente. Si nos vamos por el nodo 4, aquí son 5 kilómetros, y de acá podemos escoger irnos por acá, son 5 y 4, 9. 5 kilómetros, acá son 4. De aquí son 10. Aquí sería una distancia de recorrido menor. Parece que aquí hay algún problema de tipeo. Parece que este ejercicio no está optimizado. Aquí hay un error de tipeo. ¿Sí? Porque aquí ya las respuestas que acá nos muestran ya son las optimizadas. ¿Sí? Entonces, de ahí, repitiendo de la parte, ¿cómo calculamos esta suma? Esto simplemente, a medida que nos vamos desplazando, vamos sumando los kilómetros o las distancias que nos indican cada uno de los arcos. Eso es lo que nos indica. Y eso es lo que representamos en el algoritmo de la distancia más corta. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, ya. Bueno, entonces, yo creo que se nos acabó el tiempo. Hasta las 6 tenemos clase, ¿no? Yo creo que ya van a ser, ya va a ser las 6, ya tomamos lista. Entonces nos quedamos hasta aquí. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana y continuamos con la clase. ¿Ya? Gracias. Ya, tengan todos ustedes un buen feriado, que disfruten las vacaciones que se les vienen. Y ya la próxima semana le metemos duro a la clase. Pasen bien todos.